Bueno, bienvenidos. Esta noche vamos a estar tratando un tema nuevo en nuestra seminario de Cristo ante la religión sin gracia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hipocresía, de la actitud del Señor frente a la hipocresía. Y es que este tema es un tema esencial, es un tema fundamental que todos necesitamos conocer o por lo menos de vez en cuando retomar, porque todos hemos oído hablar en alguna ocasión acerca de la hipocresía, pero sin embargo, el Señor Jesucristo advertía mucho acerca de la hipocresía y Él lo planteaba como un virus que pulula por todas partes. De hecho, el Señor lo planteaba así y quiso advertirnos acerca de este virus porque es muy contagioso. Es un virus eh, que está por todas partes y que es tremendamente contagioso y al cual pues nadie está vacunado contra esto. Entonces, nosotros no solamente estamos expuestos, sino que ya estamos infectados. Entonces, es algo a lo que debemos prestarle mucha atención por la actitud del Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene, pues, el asunto de la hipocresía? Tiene que ver con el teatro y básicamente significa utilizar una máscara. Como dice ahí, hipócrita proviene del griego hipócrites, que es actor o es actriz. Y lo que hacía el hipócrita o el actor en la época inicial del teatro era pues lo mismo que se sigue haciendo hoy, ¿no? Fingir para lograr representar a un personaje hoy y en la hipocresía básicamente pues para tratar de lograr reconocimiento o ganancia. El problema, y en estos días, hace unos días hablaba yo con José Manuel, que él está trabajando un personaje que es un ancianito en una obra de teatro que está haciendo, y me contaba cómo después de estarlo representando durante mucho tiempo, durante muchos días, se complicaba el asunto. ¿Por qué razón? Porque el actor se trata de ir adaptando al personaje, y entonces, después de que lo ha fingido durante mucho tiempo y repetidamente en las horas cotidianas de teatro, le cuesta trabajo un poco deshacerse del personaje, porque lo empieza a asimilar, y como es un viejito y anda encorvado y todo, él tiene que nuevamente restaurarse, enderezarse, organizarse, porque se queda así de llevar tanto tiempo representando al personaje. Entonces finge cualidades y sentimientos que no son reales, que no son propios, pero que se van metiendo en la persona. Entonces la hipocresía y estos temas básicamente tienen que ver es con aparentar ser quien no se es, ¿no? Y espiritualmente es aparentar una espiritualidad que no se tiene, que es lo que, digamos, en esencia nos interesa a nosotros a propósito del tema de la hipocresía. Era lo que profesaban los fariseos y los líderes espirituales en la época en que vino el Señor Jesucristo. Y es una de las actitudes por las cuales el Señor nos advierte tanto, porque es una de las actitudes más detestables a los ojos del Señor. Entonces, la hipocresía está falsificando algo que es sagrado, que es la relación con Dios. La falsifica. Y Jesús atacó abierta y frontalmente la hipocresía sin reserva alguna, precisamente por eso, por lo mala que es para la persona. La persona que la practica pues vive engañada, cree estar agradando a Dios, pero en realidad lo único que está haciendo es ofendiendo al Señor. Y una de las cosas que el Señor más censuró acerca de la hipocresía es el hecho de que la hipocresía desvía a otras personas. Los líderes espirituales con la hipocresía desvían a las personas del camino recto, del camino santo. Como les decía al principio, pues hablar de este tema es un poco, digamos, complicado en el sentido de que pues todos estamos infectados, todos tenemos algún grado de hipocresía y digamos que de alguna manera uno no tendría autoridad moral para hablar de esto. Pero el Señor Jesucristo nos instó a tomarlo muy en cuenta. Entonces, Él empezó, y hay un pasaje que es fundamental, que se encuentra en Lucas 12, que dice,
Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Entonces, es interesante notar algo muy importante que es el momento en el que el Señor lo hace. El Señor no escogió un momento en el que tuvieran privacidad con sus discípulos, un momento de soledad, un momento que estuvieran aparte con ellos, sino que les habló, dice, en medio de unas multitudes que eran tantas que se atropellaban unos contra otros. No escogió para hablar del tema en la intimidad del equipo, sino que les habló en un momento en el que había mucha gente alrededor. El Señor nunca se fue por las ramas con el tema de la hipocresía y le habló primeramente a sus discípulos de manera abierta. Intencionalmente lo hizo en un momento público y decidió hacerlo delante de todos porque es que a la hipocresía el Señor no se le iba por las ramas, él abiertamente la atacaba. Lo hizo por eso delante de todos, lo hizo en público. Entonces, el Señor la plantea como la levadura de los fariseos, y Él quiere dejarla claramente expuesta. Y mire que habla de los discípulos, pero también habla de las personas las multitudes que le seguían. O sea que este es un tema que atañe a las personas, a los seguidores de Jesús, o sea, a nosotros. Entonces, la manera como él lo plantea, pues tiene un simbolismo. Él habla de la levadura. El Señor utilizó la levadura para mostrar algo espiritual. Por eso, pues es importante que nosotros sepamos un poquitico acerca de ella. Básicamente, la levadura es un hongo microscópico que tiene la característica de que con muy poquita cantidad, se, se contamina toda una masa. Por ejemplo, en el caso del pan, tiene la facultad de iniciar un proceso de descomposición a través de la fermentación de unas sustancias que se forman ahí en el, en el elemento, ¿no? En el material. Al pan le hace, particularmente le hace aumentar su volumen, su tamaño. Y el Señor estaba utilizando este aspecto, estas características de la levadura con un enfoque netamente espiritual y lo utiliza con un simbolismo negativo, realmente. Y tenía razones para hacer este paralelismo. La levadura tiene la característica de que cunde por toda la masa y le cambia su naturaleza. Entonces, opera exactamente igual que el pecado en el hombre. Dice ahí en 1 Corintios 5:6, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta que un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, que la hipocresía es muy parecida al pecado, ¿no? Afectan el carácter íntegro del hombre. Y ambos tienden a incrementar su esfera de influencia. Actúan en forma sutil, hablo del pecado y hablo de la hipocresía. Y es casi imperceptible. Entonces, finalmente, cuando inicialmente uno no se da cuenta que se está contaminando de esa hipocresía y que está siendo una hipócrita, pero las demás personas lo empiezan a ver. El efecto ocurre como en el pan, ¿no? Nadie se dio cuenta que le aplicó levadura, pero de repente se dan cuenta que el pan empieza a aumentar su volumen, a aumentar su tamaño. Entonces es muy sutil la forma como actúa y causa grandes estragos espirituales. Destruye particularmente la relación con Dios. Tanto el pecado como la hipocresía destruyen la relación con Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos un poco acerca de esa levadura. El uso de la levadura estaba prohibido en los sacrificios, particularmente en la Pascua. Allá en Levíticos 2, ustedes pueden encontrar información al respecto, y en Éxodo 12 también sobre el asunto de la Pascua. La levadura también es tipo del pecado y su ausencia, la ausencia de la levadura, tipifica pureza espiritual. Entonces, la hipocresía es así, la hipocresía hunde toda la integridad de la persona, así como lo hace la levadura con la masa. Contamina a la persona y le hincha, es decir, le llena de orgullo. Eso es, digamos, particularmente la característica
de este virus horrible que nos afecta a todos, como les decía. Y el Señor se pronunció con respecto a la hipocresía porque él quería evitar que la gente fuera engañada, ya que los líderes de la época en ese momento estaban engañando a la gente, desviándola del recto camino. Es que lo peor, lo más detestable para el Señor es que le desvíen a sus hijos del camino al que Él los ha llamado. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Y debemos tener cuidado porque podríamos estar haciendo lo mismo en un momento dado. Por eso la advertencia al Señor hacia los discípulos es muy contundente y es en público y es abiertamente, porque el peligro pues nos acecha a todos los creyentes. Todos estamos en riesgo de contagio y no se le debe dar ocasión a la hipocresía porque se camufla muy fácilmente. Por eso el Señor se dirigió primero a sus discípulos, ¿no? Es algo que se pega muy fácil. El Señor quiso dar, digamos, como esa enseñanza esencial de que esto es algo que se pega muy fácil. No es algo con lo que el Señor quiso tratar en secreto con su grupo porque consideró que era algo que debía hablar públicamente por su efecto tan nocivo que tiene. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Es algo realmente muy malo y el Señor Jesucristo quiso dejar muy clara su advertencia al respecto. La levadura de los fariseos es muy mala y nosotros todos estamos expuestos a ello. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener mucho cuidado con la hipocresía. ¿Por qué? Porque todos estamos en riesgo, todos estamos corriendo peligro. Y por eso el Señor no ahorró esfuerzos en manifestar su alarma, ¿no? Su advertencia fue muy empática. Nos advirtió o nos sigue advirtiendo la palabra de su gran peligro, del gran riesgo que tiene porque se termina uno contaminando muy fácil. En un segundo que tengo por ahí un micrófono de alguien habilitado. Y au, la levadura de los fariseos es altamente contagiosa. Yo les pido por favor que no activen sus micrófonos porque yo los desactivo acá y vuelven y los activan. Y entonces interrumpen un poquito. Bueno, entonces la levadura de los fariseos es altamente contagiosa, altamente peligrosa para nosotros. Y es algo que se le puede pegar a cualquiera, como lo hemos dicho. Nadie está exento, ni aún sus discípulos. Entonces, los seguidores de Cristo, nosotros, somos los más expuestos, los que tenemos, digamos, mayor riesgo de ser contaminados, sobre todo con la levadura de los fariseos, que es particular, que es una levadura que afecta a los aspectos espirituales. Y es algo que tiende a contaminar a líderes. Bien. Entonces el tema es con nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros directamente y nos está haciendo ver el riesgo tan grande en el que estamos nosotros, al que estamos expuestos. Afecta a quienes se ocupan de los asuntos espirituales. Y fíjense que también se dirigió a las multitudes. Es decir, el Señor hacía extensiva la advertencia a todas las personas, a cualquiera que quiera tener una relación con Dios. Porque lo más importante en nuestra relación con el Señor es que sea una relación genuina. Y el Señor quiere que la iglesia, su pueblo, sean instrumentos para alcanzar a otros, pero no como dijo el Señor Jesucristo en otra parte de la Escritura, no para volver a los prosélitos, a los discípulos peores que nosotros mismos o que ellos en esa época. Y el Señor lo que quiere es que todos tengamos una relación con Dios. Y la hipocresía lo impide, la hipocresía obstaculiza ese hecho. Bien, entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no nos descuidemos con este asunto. Su alarma era especialmente para nosotros, precisamente sus seguidores. Este mal, la hipocresía, ha causado mucho daño a la iglesia a lo largo de la historia. Y la advertencia, pues hoy sigue vigente. ¿Por qué la advertencia del Señor? Porque tenemos un pasado. Nosotros fuimos formados para cumplir normas y las normas no cambian a nadie. Mire lo que dice ahí en Gálatas 3:21. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley.
Pero es que esto no se trata de cumplir normas, que era lo que esencialmente los fariseos inducían a las personas a que hicieran, a convencerlos de que agradaban al Señor cumpliendo las minucias de las normas, que no todas eran normas de la ley mosaica, sino normas adicionadas por ellos a lo largo de la historia, porque es que el ser humano siempre hemos tenido la tendencia a querer ganarle a Dios, ¿no? Si el Señor diseñó la ley, nosotros inventamos más y más minucias de la ley para ser todavía más santos y pretender agradarle al Señor con eso. La norma no cambia a nadie. Tenemos un pasado legalista y ese pasado nos pone en peligro. Fuimos enseñados desde muy pequeños a cumplir normas, a vivir pendientes también de lo que hacen los demás, cómo lo hacen y a compararnos permanentemente. Fuimos adiestrados para cumplir. Entonces nos enseñaban, haga como fulanito, mírelo a él, siga el ejemplo, si haces tal cosa te premian, y si no te la haces recibes castigo. Esa era la forma como nos levantaron y fuimos diseñados, fuimos, perdón, enseñados para cumplir normas. Sacar el mejor puesto en el colegio, las mejores notas, no debemos ser menos que los demás, debemos ser mejores que los compañeros. Para todo eso nos formaron. Entonces, tenemos un pasado que nos pone altamente en peligro frente a este tremendo virus. Hemos aceptado al Señor Jesucristo y estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, pero vivimos en un mundo caído. Tenemos una naturaleza caída, somos vulnerables, somos dados a fallar, a caer en este tipo de cosas. Entonces, siempre estamos expuestos a este peligro, a volver a caer en las sutilezas de la hipocresía, como les he dicho, como lo hemos dicho ya, pues la hipocresía es algo, es un virus del cual estamos todos contaminados. Entonces, por eso el Señor fue tan directo, fue tan contundente, fue tan claro, advirtiendo este peligro. Dice, pero la pregunta es por qué la hacía en ese momento, por qué les hacía esa advertencia en este momento. Porque tal vez el Señor observó que sus discípulos estaban siendo muy influenciados por los fariseos. La actitud de ellos los estaba afectando, porque es que eso es lo que tiene la hipocresía. Por eso el Señor decía que es como la levadura, que va contaminando toda la masa. Y fíjense ustedes que hasta los mismos discípulos andaban con las inquietudes, Señor, ¿y quién es el más importante entre nosotros? Y como dijeron los hijos del trueno, la mamá de los hijos del trueno le pidieron al Señor, bueno, yo quiero tener uno a la derecha y otro a la izquierda, como lo veíamos la semana pasada, cuando estés allá en tu reino. Entonces, estaba permeando a los discípulos invariablemente la hipocresía. Y seguramente, como suele ocurrir siempre, todos se dan cuenta menos uno. Entonces los discípulos tal vez no se estaban dando cuenta de lo que les estaba ocurriendo. Dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Es decir, eso no se puede ocultar. El Señor va a sacar estas cosas a luz. Recordemos que el Señor nos ha dicho abiertamente también que cuando nosotros venimos delante de Él, reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón, nos arrepentimos sinceramente, Él perdona y olvida. Entonces, esto es para quienes no acepten, reconozcan este pecado y traten de cambiar. Tratar de ocultarla es absurdo, son máscaras que el Señor va a quitar fácilmente. La hipocresía no puede mantenerse oculta ante los ojos del Señor. Es un temor que engaña. Dice, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Todo esto es pasaje seguido del que acabamos de leer. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene el poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas.
Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mire, la hipocresía surge por el deseo de aceptación, por la necesidad de ser aceptados. El Señor está diciéndonos, no se preocupen porque los acepten, no se preocupen por lo que le puedan, por los que le puedan hacer mal, no se preocupen por hacer las cosas que las personas a las que les temen quieren que hagan. Porque el poder de nuestros enemigos o de sus enemigos es muy limitado. Qué poco daño pueden hacerles, inclusive los que los quieran matar. Qué poco daño les pueden hacer. Porque si lo hicieran, pues solamente nos enviarían al gozo eterno con el Señor. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que solamente el poder de evitar que nosotros vayamos a la presencia del Señor, que alcancemos la salvación, solamente lo tiene el Señor. Nadie más lo tiene. Nadie más tiene esa autoridad y solamente al Señor es al único que le compete el asunto. Y por eso el Señor les dijo, les aseguro que a cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niega delante de los demás, se le negará delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Recuerden que hace poco estuvimos hablando de ese tema. Cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El temor a los hombres nos hace poner a nosotros máscaras. El deseo de querer o de buscar agradar a otros nos conduce a la hipocresía por el hecho de querer tratar de agradar o de ser aceptados. Y Jesús plantea ahí en este pasaje ese problema para que nosotros nos vayamos dando cuenta. En otro pasaje que se encuentra en Marcos 8, el Señor estaba hablando en idioma espiritual y vamos a ver si le hablaba espiritual. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Vamos a hablar un poquito de eso. Ellos comentaban los unos con los otros. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Es decir, durante el viaje el Señor les hizo una advertencia muy solemne, les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, que ya había dicho que es la hipocresía. Pero ellos estaban pensando es que el Señor les estaba hablando de que no trajeron pan, se les olvidó traer pan. Le dieron, como lo hace un fariseo, el significado o el sentido literal al asunto de la levadura. Sus pensamientos se reducían al pan material. Pero Jesús no estaba hablando de pan ni estaba hablando de levadura tampoco. Por eso les dijo, todavía no ven ni entienden. Jesús hablaba de ello, pero metafóricamente. Usaba la levadura para ilustrar verdades espirituales de su reino. Jesús les estaba advirtiendo acerca de peligros espirituales. Parece que ellos todavía como que no eran muy espirituales los discípulos, según lo que plantea esto y según lo que plantea el pasaje y la forma como el Señor les increpó después y les hace esa pregunta. ¿Todavía no ven ni entienden? Es decir que todavía los discípulos, a pesar de llevar el tiempo que llevaban con el Señor, estaban hablando un idioma diferente al que hablaba el Señor. El Señor hablaba un idioma espiritual y ellos estaban hablando un idioma carnal, material. Entonces, por eso ellos todavía no entendían el mensaje del Señor. El fariseísmo había permeado necesariamente las vidas de los discípulos. De hecho, ustedes saben que el Señor recogió gente que no era culta, porque el Señor, digamos, no se detuvo en ello. Los pescadores no eran gente demasiado culta, aunque había entre ellos algunos que sí, como ustedes lo saben de Lucas y demás. Pero en general, pues ellos todavía no estaban, y fíjense que no se trata de ser muy culto el asunto,
se trata de ser entendido de los aspectos espirituales. Entonces, el fariseísmo, ellos no lo habían entendido porque el fariseísmo los había permeado, por eso no lo entendían. El fariseísmo hace eso, el fariseísmo reduce a la persona a los asuntos absolutamente literales. ¿Cómo podrían estar pensando los discípulos que el pan estaba inquietando al Señor, que al Señor le preocupaba el pan? Habían sido testigos de 2 multiplicaciones milagrosas y todavía no tenían claro que para Jesús eso no era ningún problema. No entendían todavía que el Señor era Dios, el Creador. Si lo supieran, no estarían pensando que Él estaba preocupado por el pan. No discernían espiritualmente. Sus mentes estaban centradas en lo material, en lo absolutamente literal, como cualquier persona. Y recordemos lo que hemos hablado en otras ocasiones de que para el que no conoce al Señor, para el que no es espiritual, las cosas espirituales son locura y no las puede entender. El fariseísmo carece de eso, carece de espiritualidad y carece de fe. Entonces, el Señor entra a ayudarles y el Señor empieza a razonar con ellos y a hacerles una serie de preguntas. Entonces, el Señor quería darles unas enseñanzas esenciales, quería mostrarles algo fundamental. La fe y la razón trabajan juntas. La fe y la razón no van por caminos diferentes, es necesario también utilizar nuestra mente. Nadie puede tener fe si no piensa. La fe ciega no tiene sustento, es fácil de derribar. Una persona sin fe, fácilmente el enemigo con cualquier argumento tonto lo derriba o no es capaz de sustentar su fe ante otros tampoco. Por eso el Señor dijo que también amáramos al Señor con toda nuestra mente, ¿no? Y como lo dijo un pastor que ustedes conocen, que es muy reconocido ahí en la iglesia, hay que creer y hay que comprender también. Hay que utilizar la razón. Y los condujo a recordar hechos, los hechos que habían acontecido, analizarlos para entender quién era Jesús. Dice, ¿tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Fíjese, literal. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas de estas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? O sea, el Señor les decía, oiga, se les olvida todo lo que han visto. Tengan en cuenta lo que han visto para que vayan entendiendo las cosas espiritualmente. Jesús los llamó a ellos, miren ustedes en el primer renglón, dice, ¿tienen el corazón endurecido? Jesús les dijo, diga, aquí el asunto, el problema de ustedes es el endurecimiento de su corazón. O sea, no se habían sensibilizado a las cosas espirituales. Por eso no estaban respondiendo espiritualmente. Por esa misma razón. Entonces, habían tenido revelación, habían visto milagros, habían visto manifestaciones del poder del Señor, habían visto su obra, pero no la aplicaban. Y ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos los cristianos, los hijos del Señor, que no aplicamos lo que vimos en otras ocasiones. Tenemos un problema y nos asustamos, nos preocupamos, nos desesperamos, pero no tomamos en cuenta que en ocasiones del pasado el Señor hizo unos milagros maravillosos de los que podríamos hablar, como hemos hablado siempre, el río es una iglesia experiencial. Nosotros no vivimos de testimonio prestado, tenemos muchas experiencias personales cada uno. Estoy seguro que cada uno de ustedes puede sentarse con nosotros a relatarnos las experiencias que han tenido con el Señor, los milagros sobrenaturales que hemos visto o que han visto, y nos podrían tener una noche entera contándonos sin que se les acabe el tema. Eso es una iglesia experiencial. Pero a veces, cuando tenemos un problema, se nos ocurre de todo, que el Señor nos dejó, que nos abandonó, que estamos solos en la vida, y no recordamos las cosas del pasado,
igual que les estaba pasando a los discípulos. Por eso el Señor dijo, oiga, no recuerdan, acuérdense de todo lo que han vivido conmigo, de todo lo que han pasado. El no recordar, el no tener en cuenta esas cosas, no es por mala memoria, es por ese problema que él plantea ahí, endurecimiento de corazón. Entonces, tener las revelaciones, pero no aplicarlas. Y por eso no abrían sus corazones a las grandes verdades del Evangelio. Entonces, ¿en qué se convierte la persona? Sordos y ciegos, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no? Realmente los discípulos estaban comportándose de alguna manera como los fariseos. Y ellos, los discípulos, sí que tenían oídos para oír, pero no los estaban usando adecuadamente. Así que parecía que estaban como los fariseos, como sordos y ciegos. Y ese es el estado espiritual de los fariseos. Recuerden que el domingo Andrés estuvo predicando sobre eso que se me copió del tema, no mentiras. Y hablaba de eso, ¿no? De sordos y ciegos. No vemos lo que realmente está ocurriendo aún frente a nuestros propios ojos, como él nos contaba con el asunto de la aurora boreal. Y el Señor le criticó eso a los fariseos. Y también ustedes ven la exhortación tan fuerte que les estaba haciendo aquí a sus discípulos. Y era que el Señor estaba muy empeñado en erradicar eso de sus discípulos. ¿Y por qué estaba tan empeñado en ello? Porque es que la levadura de los fariseos aleja a las personas de Dios. El Señor no se anda con hipocresías, con, con las personas que le están siendo hipócritas. Él necesitaba erradicar ese problema, ese virus, esa actitud de los discípulos. Ellos tenían una gran misión, iban a ser sus emisarios después de que él partiera. Iban a ser instrumentos en sus manos a través de la presencia del Espíritu Santo como lo somos nosotros, ¿no? Después de que partiera el Señor. Entonces, necesariamente los discípulos tenían que ser diferentes a los fariseos, tenían que cambiar, tenían que ser transformados, tenían que dejar de lado todas esas cosas que los contaminaban, esa hipocresía que ya había permeado a los discípulos, que ya les estaba afectando, que ya les estaba haciendo obrar impropiamente en las diferentes circunstancias. Y el Señor, por lo que muestran los pasajes, el Señor se molestaba bastante con los discípulos cuando tomaban actitudes de esta índole. Y por supuesto, si el Señor lo hacía con sus discípulos, si el Señor se enojaba con ellos, pues claramente también con nosotros, ¿no? Debemos tener en cuenta esto. Bien, hablemos un poquitico acerca de la levadura de Herodes. Herodes era un hombre mundano y era un pagano malvado en alto grado. No dudó en encarcelar y matar a Juan el Bautista, recuerden. Y lo despreció, ¿por qué? Porque predicaba la palabra, porque anunciaba al Señor Jesucristo. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Herodes era un hombre religioso. Su dinastía fue la que construyó el templo de Jerusalén. Mostró gran respeto por la religión de Israel. Pero el problema que tenía Herodes era que a través de su política, recuerden que él era un líder político, buscaba helenizar a la nación. ¿Qué es helenizar? Introducir rasgos y costumbres paganas, griegas, es decir, mundanalizar al pueblo, alejarlo de las cosas buenas y llevarlo a prácticas y costumbres paganas de otros pueblos que no convenían. Es decir, él ocultaba su mundanalidad bajo el velo de la religiosidad. Es decir, tenía una religiosidad oportunista y superficial y pues hipócrita, que otra cosa es. Entonces el Señor, claro que habló de la levadura de Herodes y cómo se parece también, está íntimamente ligada con la levadura de los fariseos. Entonces es bueno mirar esta levadura de los fariseos y la de Herodes y mirar como sus puntos de contacto, de encuentro. A simple vista parece que esta levadura
esta relación entre la levadura de los fariseos y la de Herodes, pues no existiera, no hubiera esa relación. Los fariseos eran un gran grupo político, pero más religioso que político, mientras que Herodes era un político completamente declarado, ¿no? Los fariseos practicaban una religión muy estricta, mientras que Herodes vivía desenfrenadamente, desmedidamente. ¿Qué aspectos tenían en común? Que los dos usaban la religión para lograr sus propios fines, es decir, para ir a conseguir objetivos diferentes a lo que son los objetivos santos de una relación con el Señor. No quería, ni buscaba, ni pretendía honrar y servir al Señor. No, la influencia tanto de los fariseos como de Herodes era muy poderosa sobre el pueblo. Entonces, miren ustedes que hay puntos de contacto, hay puntos de encuentro entre estas dos actitudes de hipocresía, de levadura de fariseos. Y habían formado, pues básicamente tanto Herodes como los fariseos, habían formado unos colectivos en la vida nacional del pueblo en esa época. Y claro, llegando a todos estos análisis y mirando todo esto que está ocurriendo frente a lo que generaba la actitud hipócrita, a lo que produce, a lo que lleva, a lo que conduce, pues es muy importante que nosotros verifiquemos, revisemos cómo es la hipocresía en la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia del río, creo que es muy importante hacer la aclaración. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en la tierra, la iglesia en general. La levadura de los fariseos ha hecho muchísimo daño a la iglesia, tanto que ha sido más grande que el que han logrado hacer las persecuciones a lo largo de la historia a la iglesia. Es decir, la hipocresía le ha hecho más daño a la iglesia que las mismas persecuciones que se le han hecho, que se le ha hecho a la iglesia. Puede infectar a todo nivel en la iglesia, porque nosotros nos podemos sentir muy satisfechos con el hecho de que estamos cumpliendo preceptos, estamos cumpliendo normas. Ninguno de nosotros, como vengo diciendo desde el comienzo de la charla, es exento. Ninguno de nosotros está vacunado contra la hipocresía. Recordemos que es un virus. Y podríamos estarnos sintiendo satisfechos con estar cumpliendo con ciertas tareas, con ciertos preceptos, con pertenecer a un ministerio, a un cargo, y es algo que afecta esencialmente a los líderes. Yo creo que este tema, aunque como ustedes vieron, el Señor Jesucristo lo extendió a todo el pueblo, es un tema que esencialmente nos atañe o atañe a las personas que están en los liderazgos, en los sitios de liderazgo en las iglesias, en los cargos de liderazgo. Por estar atentos al cumplimiento de ciertos compromisos, de tareas, en muchas ocupaciones, podríamos estar desatendiendo la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. Podríamos estar viviendo, sin darnos cuenta, una vida mundana. Podríamos estar convencidos de que Dios está muy contento, muy satisfecho con lo que estamos haciendo, pero estaríamos muy engañados, podríamos estar muy engañados. La influencia de la hipocresía está por todas partes y aún a los, a los hijos de Dios les permea hasta su relación con Dios. Y aquí voy a decir algo que puede resultar un poco sacrílego escucharlo, pero es una realidad. La hipocresía podría permear aún nuestra oración. La relación con Dios la puede permear hasta el punto de poder entrar inclusive en la oración. Sobre este aspecto tendremos que hablar en otra ocasión, pero es algo que puede pasar y uno podría estar teniendo oraciones hipócritas sin siquiera darse cuenta. La hipocresía permea todo. Es algo supremamente grave, es algo delicado, es algo a lo que el Señor Jesucristo no le ahorró esfuerzo, no le ahorró alertas, alarmas y poner muy en claro el asunto para que nadie se, se, se quede sin saber sobre el aspecto, nadie sea ignorante al respecto. Entonces, la levadura ha cundido. Entonces, el llamado que el Señor nos hace es a estar en guardia,
porque este asunto de la levadura es una alerta, es una alarma, es un llamado para todos nosotros. El peligro es permanente. No estamos exentos de la hipocresía, de la falsedad. Podríamos estarnos contentando con apariencia. Y ustedes saben que la levadura se demuestra mucho en todas nuestras relaciones, en las relaciones laborales, las relaciones profesionales, sentimentales, en las familiares, en las relaciones con los amigos, en las relaciones inclusive con otros creyentes, en la iglesia, en todas partes. La levadura está ahí, la levadura ha cundido. El mundo está infectado con levadura y nosotros estamos en este mundo. Y aunque la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, que aunque estamos en el mundo no somos del mundo, también nos hemos leudado, también nos hemos infectado con este virus. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo la levadura, perdón, la hipocresía, que es la levadura de los fariseos, ha ingresado o ha afectado las prácticas espirituales. Ha tomado ocasión en las prácticas espirituales en la iglesia. Es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Es algo con lo que nosotros no podemos ser laxos, ser descuidados, ser livianos, porque la hipocresía se encuentra inmersa en las prácticas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Cuidado con la hipocresía. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice, guardaos de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque la hipocresía nos afecta a todos. El Señor Jesucristo detectaba la hipocresía en las demás personas porque Él no la tenía. La detectaba con el discernimiento espiritual que Él tenía. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tenía una característica. Cuando el Señor Jesucristo callaba, enseñaba. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, enseñaba. Cuando el Señor Jesucristo actuaba, enseñaba. Y vamos a estar mirando la forma como el Señor actuaba frente a todas estas cosas. Y a través de lo que el Señor hizo, nos enseñó cómo aprender a detectar la hipocresía. Y no estoy hablando de detectarla en otros, porque tenemos el ojo clínico para detectarla en otros, sino cómo detectarla en nosotros mismos. Y el Señor nos habló de que la forma, o sea, nos dejó ver a través de sus acciones, de que la forma de detectar la hipocresía en nosotros mismos es a través de los síntomas. La hipocresía, como es un virus, tiene unos síntomas. Entonces, esas enseñanzas que el Señor dio con sus acciones acerca de la sintomatología de la hipocresía es para que nos la apliquemos a nosotros mismos, no tanto para aplicársela a otros, porque recuerden que Él dijo, no miren la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienen en su propio ojo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que nosotros identifiquemos la hipocresía en nosotros mismos, no en los demás. Debemos aplicarnos el análisis de la sintomatología en nosotros mismos. Bien, entonces pues tendremos que mirar los síntomas y las características de la hipocresía y vamos a empezar a hablar acerca de estos síntomas y de estas características hoy y seguramente vamos a continuar en la próxima sesión hablando más de ello, porque creo que es algo importante y es algo sobre lo que el Señor llamó mucho la atención. O sea, no es un asunto menor ni algo que nosotros podemos tomar a la ligera, porque es algo esencial de lo que el Señor Jesucristo habló, algo de lo que el Señor Jesucristo estaba planteando como algo importante, indispensable. Entonces vamos a hablar de los síntomas y de las características de la hipocresía y cómo el Señor a través de sus acciones los puso de manifiesto. Entonces, como quien dice, recuerden ustedes que el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. El buen árbol no da mal fruto y el mal árbol no da buen fruto. Entonces, por si nos falla un poquito el discernimiento, por si nos falla un poquito la sensibilidad de nuestro corazón, el Señor dijo, váyanse por los síntomas. Miren cómo es esto. Vamos a mirarlos. A la hipocresía o al hipócrita
solamente le importa la apariencia. Tenemos que mirar eso en nosotros. Vamos a poner los ojos encima nuestro, no encima de los demás. Se ocupan de lo externo, pero no de lo interno. Están pendientes de aparentar ser, pero no de ser. Y aquí el Señor les dice varias cosas interesantes a los fariseos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos del robo y de desenfreno. Y miren ustedes lo interesante del tema, es lo importante, que recuerden que el domingo Andrés nos hablaba de esto. Yo lo escuchaba él el domingo y como yo ya venía preparando la charla de hoy, yo decía, qué bueno, qué interesante, qué precioso que el Señor nos está increpando sobre el asunto. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Así el Señor les hablaba. Entonces, miren ustedes, hay un síntoma. Les importa solo lo externo, la apariencia. Eso es algo que es característico del fariseo, ¿no? Bien. Otro aspecto esencial es este. Quieren ser vistos. Estamos hablando de los síntomas. Quieren ser vistos. Y la Biblia cita tres falsas prácticas espirituales, ¿no? Hacer obras de justicia, hacer oraciones y hacer ayunos, pero ¿todo para qué? Para ser vistos, con el propósito, el objetivo y la intencionalidad de ser vistos. Entonces, hablemos un poquito de las obras de justicia. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Te recompensará. Fíjense que en la versión Reina Valera dice que en público, parece que en los escritos originales no dice así, simplemente te recompensará. Entonces hacían buenas obras solamente para ser vistos. Querían reconocimiento de los hombres. Eso es lo que estaban buscando únicamente. Y es lo que nosotros tenemos que mirar si estamos haciendo. Y el Señor les dijo, pues eso es lo único que tendrán. O sea, tendrán la recompensa de ser vistos. Eso es todo, pero no verán el favor de Dios. Ya han tenido su recompensa. No verán la gracia de Dios. Si estamos haciendo las cosas simplemente para ser vistos, no vamos a tener recompensa de parte del Señor, porque el Señor, ¿qué es lo que mira y qué es lo que recompensa? Pues el corazón genuino, el corazón sincero, el corazón real, verdadero, entregado, dispuesto. Aquí habla también de que oran para ser vistos. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces plantea dos cosas que no se deben hacer: orar para ser vistos y utilizar vana palabrería. ¿Esto qué trae como resultado? Oraciones sin respuesta. Porque el orar para ser vistos eh, será su recompensa, ser vistos. No van a recibir nada. Estas oraciones no van a llegar al Padre realmente. Simplemente van a llegar hasta que la gente los vea y los admire, los alabe, los elogie, pero no nos va a traer ningún beneficio delante del Señor. Hay que tener cuidado sobre todo con esas oraciones que hacemos a veces en público, las oraciones que yo digo a veces que son sociales, que hacemos a veces en la iglesia delante de los demás. Tener mucho cuidado con eso porque a veces podemos caer ahí en hipocresía, en falta de sinceridad. Y al utilizar vana palabrería, porque a veces queremos impresionar a Dios con nuestro vocabulario, con nuestro léxico. Y esto explica muchas veces nuestros cuestionamientos. ¿Por qué será que Dios no escucha mis oraciones?
¿Por qué será que no veo su respuesta? En cambio, a otras personas el Señor sí las bendice, sí les contesta. Verificar si estamos orando hipócritamente, porque según lo que nos enseña aquí el Señor, esas oraciones no van a tener respuesta. Ya han tenido su recompensa, no verán la gracia. Ayunan para ser vistos. Cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han tenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Miren el asunto de la intimidad, el asunto de la intimidad con el Padre. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es decir, el objetivo del ayuno, miren ustedes, que es estrechar la relación con Dios. A veces también queremos utilizar el ayuno para obligar a Dios. Yo he escuchado a cristianos decir, no, es que si la oración es poderosa, el ayuno es 1000 veces más poderoso, porque tenemos la convicción de que el ayuno como que obliga al Señor, ¿no? Como que no logra, lo que no logramos obtener con oración, se lo obligamos a que nos lo dé con ayuno. El ayuno no es para eso, ¿no? Y peor si estamos ayunando para ser vistos. Dice, estos ya tienen su propia recompensa. El asunto tiene que ver con la intimidad entre el Señor y la persona. No verán gracia. Miren ustedes, critican lo que hacen los demás. Ahí tenemos que mirarnos si estamos criticando. Un día, y vamos a complementar el tema del ayuno, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras que está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. O sea, ellos decían, pero ¿cómo así? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Es que el asunto del ayuno es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el ayuno, según lo que está diciendo el Señor ahí, dice, llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Pero ¿para qué van a ayunar ahorita que están conmigo? En ese momento estaban de cuerpo presente con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Que si yo quiero tener más intimidad con Dios, lo que tengo que hacer es ayunar. El ayuno es una herramienta esencial para acercarme más al Señor, para tener más intimidad con Dios, no para sacarle el favor que con oración no le pude sacar, para obligarle a que me dé lo que con oración no lo pude obligar. No, no, no. El ayuno es para acercarme más a Dios. Recuerden que lo más importante en la vida cristiana es tener una relación con Dios. Y si el ayuno es un instrumento para acercarnos más a Dios, pues es una bendición muy grande. Pero nosotros los cristianos hemos creído a veces que el ayuno es para mostrarle a los demás que estamos ayunando o para lograr sacarle el favor que no le pudimos sacar con oración. Eso es una mentira y un engaño muy grande creer que el ayuno es para obligar a Dios, para torcerle el brazo a Dios, como dicen algunos predicadores. Eso es tener muy falsas expectativas acerca del ayuno. Nosotros ayunamos para acercarnos más al Señor, no para obligarlo. Otra característica, juzgan y condenan a otros, otro síntoma. Por lo tanto, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Romanos 2:1. Y miren lo que dice Marcos 9, del 9 al 2. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Hipocresía en el manejo de las riquezas. Miren ustedes. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y ya miramos más al detalle qué es lo que pasa. Porque su maestro no come con, come con recaudadores de impuestos y el Señor lo percibió inmediato. Están pendientes de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Tienen falsas expectativas con respecto a la bendición. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad.
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. En ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos. Mira, a la iglesia asisten muchas personas por agüero. Lo he dicho muchas veces porque lo he visto en cantidades de ocasiones. La gente va porque quiere que no le vaya mal en los negocios. Dice, si no voy a culto el domingo de esta semana, me va mal en los negocios. Entonces creen que bendición significa provisión económica, dinero. Y muchos creyentes viven en función del dinero. Asisten a la iglesia por el dinero, porque creen que si no asisten, no les va a ir bien. Es una forma de idolatría y también es una forma de hipocresía abierta. Y esto es muy común en el pueblo del Señor. Vienen a la iglesia, pero realmente lo que están buscando sencillamente es prosperidad, que no vayan a caer en la ruina. Están asistiendo por agüero, por superstición. Es tener falsas expectativas económicas. Los tesoros materiales, nos explica el Señor en este pasaje, son perecederos. Nos los pueden robar. Poner la esperanza en las riquezas nos desvía de tener una verdadera relación con Dios, genuina y sincera. Fíjense cómo la hipocresía permea nuestra relación con Dios. Estas actitudes toman el control de nuestro corazón, de lo que el Señor está diciendo en ese pasaje. Cifrar nuestras esperanzas en el dinero nos hace ciegos. Eso de cifrar las esperanzas en el dinero y creer que utilizamos al Señor para que nos prospere, eso es una actitud de ciegos, una actitud hipócrita, farisea. La persona que está haciendo está viviendo engañada, está viviendo en oscuridad. No puede ver lo que realmente es valioso. Genera una división entre Dios y la persona. Entonces lo que el Señor plantea ahí es o Dios o el dinero, pero no ambos. El creyente que tiene sus expectativas puestas en el dinero es un hipócrita que no está confiando en Dios. Su relación con Dios es una farsa. Literalmente están renunciando a la gracia. Y seguimos con más síntomas. Entonces se aferran a la tradición. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada. Este pasaje lo leía el domingo Andrés. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solamente por el altar, sino por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, no jura solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Entonces, fíjense ustedes que mientras que los fariseos hablaban de jurar por el oro del templo y no por quien habita en el templo, de jurar por la ofrenda sobre que está sobre el altar y no por quien está en el altar, y de jurar por el cielo y no por quien ocupa el trono del cielo. Para ellos era más importante, tenían un problema de prioridades muy serio y se aferraban era a tradición. Un ciego espiritual se aferra a la tradición y a la religiosidad. Este punto lo tocó muy particularmente el domingo Andrés y es esencial. Fíjense ustedes que el, el, el fariseo, la levadura de los fariseos, nos lleva a aferrarnos a tradiciones tontas. De hecho, yo he escuchado en iglesias a personas que dicen, menos mal que mi mamita que se murió me está cuidando desde allá. Oiga, no creas esas tonterías, no la está cuidando, se murió y de ella ya no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, te me quedo con esas cosas, porque a veces los cristianos vivimos en supersticiones de esa índole. Otra actitud muy común es querer impresionar. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impureza. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Entonces es como estarle posando a cuando no hay fotógrafo, ¿no? Entonces, los actos legalistas no impresionan al Señor y tenemos que tener cuidado con eso. A veces queremos impresionar al Señor.
Ellos por ley estaban tratando de evitar contaminarse con los muertos, así que blanqueaban las tumbas para que nadie se contaminara, que todos vieran, ojo, allá hay una tumba. Y el Señor mostraba el cuadro de una manera muy gráfica de lo que es un hipócrita, ¿no? Blanco por fuera, lleno de muerte y de podredumbre por dentro. Ahí tenemos que tener cuidado nosotros y si estamos viviendo en función de apariencias, ¿no? La intención del hipócrita es impresionar a otros y también impresionar a Dios, impresionar a los hombres e impresionar a Dios, y en ese orden, primero impresionar a los hombres y luego a Dios. Y literalmente no lo está logrando. Sus actos ofenden al Señor. Y bien, llegados a este punto, terminamos por hoy, continuamos Dios mediante en la próxima semana. En este mismo